Y es la misma palabra que Él quiere darnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tal si repites conmigo juntos? Rompamos el techo. Y que es necesario que tú y yo, dentro de nuestra vida cristiana, podamos estar siempre unidos buscando la presencia del Señor, porque solamente con Él podemos romper todo techo que se nos quiere levantar día a día, que tal vez tú y yo pasamos por procesos, por luchas, que tal vez podamos identificarnos tú y yo de alguna manera en este pasaje donde habla la palabra del Señor, que nos dice: una vez entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y en esta palabra podemos ver cómo ese paralítico tenía una condición, y esa condición lo llevaba a él a anhelar, buscar esa presencia de Jesús, porque la palabra inicia: entró Jesús otra vez en Capernaum. Y cuánto sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, y Jesús volvía por una causa. ¿Por qué? Porque Él es, todo lo de Él tiene causalidad, ¿sí? No es ninguna casualidad. Y Él anhelaba en ese momento la sanidad. Y tuvo esos 4 amigos que decidieron llevarlo delante de su presencia, pero hubo algo que los detuvo. Y a veces tú y yo tenemos algo que nos detiene. Y ese paralítico y esos 4 amigos, dice la palabra del Señor, que se llenó de multitud. Es decir, cuando el pueblo supo que allí estaba Jesús, todos iban corriendo a buscar de su presencia, porque cuántos sabían que Jesús iba a hacer milagros. Amén. Pero ellos se consiguieron con esa limitante, y la primera limitante fue que no podían entrar por la puerta porque estaba full de personas. Pero no se quedaron así. Tal vez ellos hubiesen dicho, como tú y yo a veces decimos: no, si no se logró en esta oportunidad, será en otra. Esos amigos se esforzaron y tuvieron una fe. Y esa fe fue una fe activa. ¿Por qué? Porque ellos tomaron a ese paralítico y dijeron: si no podemos entrar por la puerta, vamos a buscar otra forma. Y dice la palabra del Señor que ellos se levantaron y derribaron el techo. Dice exactamente que ellos tuvieron que romper el techo. Y para romper el techo, definitivamente era porque ellos querían llegar a Jesús. Es decir, que Jesús estaba en ese lugar, dentro de esa casa de Pedro, donde él siempre habitaba, y había una limitante para ellos, y ese era el techo. Es decir, el paralítico y sus amigos no podían llegar a la presencia de Jesús a causa de ese techo, pero ellos hicieron algo, accionaron, ejecutaron, y esa acción fue romper el techo. Pero dice que en el Evangelio
Cuando hablan de rompieron o abrir un hueco, significa que literalmente tuvieron que escarbar. Tal vez el techo para en ese momento no eran como los techos de ahora. Eran hechos de barro, algunas cabillitas, pero ellos tuvieron que quitar, ellos tuvieron que despojar. Y de esa misma forma podemos decir que romper el techo para ellos fue un límite, pero el Señor no nos permite, en este caso, o no quiere tener un límite y un techo para nosotros. Estudiando yo esta palabra, veíamos que efectivamente a estos amigos o a estos 4 amigos y a este paralítico presentaron ese techo. Pero yo cuando estudiaba, el Señor revelaba a mi espíritu y me decía, hija, ya yo rompí esos techos. Porque si en aquel momento estaba Jesús haciendo milagros, ya también hace más de 2000 años, ese mismo Jesús se sacrificó por todos y cada uno de nosotros. Él ya rompió los techos que nos separaban de su presencia a causa del pecado que había hecho Adán y Eva. Pero de una u otra forma, tú y yo tenemos ese ADN pecaminoso. Y el Señor quiere que esta mañana tú y yo podamos tener esa revelación de los techos que hoy tú y yo debemos romper. Que Jesús ya rompió los techos, pero que tú y yo debemos trabajar día a día por romper esos techos. ¿Cuántos dicen amén? Nos es necesario identificar, y tal vez a medida que yo los vaya nombrando, porque sé que tú y yo todos los días buscamos esa presencia del Señor y aplicamos y pedimos que se nos revele todo el sacrificio que Él hizo. El primer techo que a Él se le presentó fue el techo, o que Él quiere que nosotros rompamos, es el techo de la voluntad propia y la autosuficiencia. ¿Cuántos aquí nos encanta ser autosuficientes? Y tal vez ese es el techo que tú y yo necesitamos romper el día de hoy. Y ser autosuficiente se trata de que tú y yo queremos hacer todo a nuestra propia voluntad. Pero si hubo alguien, fue ese Jesús que sanó a ese paralítico, pero que no solamente lo sanó, sino que lo salvó. Desde el momento en que Él lo vio y le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y Jesús también murió en la cruz y perdonó tus pecados y perdonó mis pecados. Y a veces tú y yo vivimos en nuestra voluntad, queriendo hacer todo lo que nosotros queremos hacer, sin morir al yo siento, al yo quiero y al yo pienso. Pero Jesús en el Getsemaní rompió el techo de la voluntad. ¿Cómo lo rompió? Cuando la palabra del Señor dice en el libro de Lucas, capítulo 22, capítulo 42, dice la palabra, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el rompimiento que hizo Jesús en ese momento fue el romper su propia voluntad. Tal vez Jesús, con todo el poder y la autoridad que tenía, hubiese podido decidir no hacer ese sacrificio por cada uno de nosotros. Pero Él rompió el techo de la voluntad, rompió el techo de la autosuficiencia. Y ese es el techo que tal vez el Señor quiere que esta mañana tú y yo podamos romper. Porque cuando hay autosuficiencia puede venir a nuestras vidas todo aquello que llamamos desobediencia, todo aquello que llamamos rebelión, todo aquello aún que pueda traer desánimo a nuestras vidas. El querer hacer todo a nuestra propia voluntad es un techo que no nos permite relacionarnos con el Señor, aun cuando Jesús ya rompió ese techo de la voluntad por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ese techo que tú y yo tenemos que romper en esta mañana es el techo de la autosuficiencia, el de que yo todo lo puedo, tal vez como lo que yo quiero es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue a causa de una vida de fe. Si hay algo que tú y yo tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Y ese es el techo que el Señor quiere que rompamos el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? El segundo techo tiene que ver con el techo de la escasez y el orgullo. El techo de la escasez y el orgullo puede estar en nuestras vidas presentes y debemos romper ese techo porque nos hace tal vez vivir como esclavos. A veces en medio, como lo compartía nuestra hermana Jennifer,
viene a nosotros ese techo, tal vez de las finanzas, el techo de que la escasez, que yo puedo estar trabajando, puedo tener mi empresa, puedo estar 24/7, 365, pero hay un techo todavía en nuestra vida financiera. Y tal vez ese techo en nuestra vida financiera también tenga que ver con el orgullo, porque viene a nosotros también el orgullo en nuestras vidas. Pero Jesús, ese Jesús que sanó y salvó a ese paralítico, también hizo sacrificio en la cruz cuando en su cuerpo fue latigado con esos látigos de Roma y su cuerpo fue todo llagado. Esos látigos de Roma y esa sangre que Él derramó vino a nuestras vidas para romper ese techo de escasez y el techo de todo orgullo que se quiera levantar en tu vida y en la mía. La palabra del Señor en Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero aún así, en tu vida y en la mía podemos estar viendo ese techo que nos impide quitar y renunciar al orgullo que nos permite estar cerca de Jesús. Esa escasez que tal vez por limitaciones propias nuestras, tal vez en desobediencia de los principios, hay ese techo que todavía en tu vida y en la mía debe romperse, porque Jesús derramó su sangre de su cabeza cuando le fue clavada la corona de espinas, y esa sangre cayó hasta la tierra para traer libertad financiera a nuestras vidas y para librarnos de todo orgullo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:16: pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es que a veces cuando viene ese orgullo a nuestras vidas, viene esa forma de nosotros actuar con altivez que al Señor no le agrada. Y ese es un techo que no nos permite, porque el Señor nos llama a que seamos como Jesús, y Jesús tenía un corazón manso y humilde. Y mientras en tu vida y en mi vida haya orgullo, hay un techo que necesitamos romper. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor en el Salmos 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el libro de Mateo 27, 29 dice que a él le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y aquí podemos ver esa corona. Y es una corona que tal vez solamente Jesús es el único que ha podido soportar una corona llena de espinas. Pero no solamente que fue colocada, sino que fue incrustada. Y de sus sienes esas espinas fueron clavadas. Y cada una de esas gotas Él la hizo para que en tu vida y en mi vida fuésemos libres y no hubiesen techos de orgullo y no hubiese techos de escasez. ¿Cuántos dicen amén? El otro techo que el Señor Jesús ya rompió por tu vida y por mi vida, pero que tú y yo, porque si muy bien ese paralítico necesitó de 4 amigos en ese momento, lo que tú y yo necesitamos el día de hoy es acercarnos a Jesús. A Jesús es el que necesitamos para poder romper ese techo. ¿Por qué? Porque Él ya rompió ese techo por cada uno de nosotros. Y tenemos el techo de la identidad falsa. Y cuando hablamos de identidad falsa es porque a veces tú y yo estamos en la iglesia, tal vez si tú viniste por primera vez, hemos tenido una identidad que nos ha sembrado tal vez la sociedad. Una identidad que nos ha marcado tal vez nuestra familia, tal vez de nuestros apellidos. Y venimos arrastrando una identidad que no es la identidad correcta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús rompió un techo para darnos a nosotros identidad de hijos. Tal vez si tú hasta el día de hoy no te has sentido identificado como un hijo del Señor, Jesús te dice el día de hoy: yo derramé mi sangre de mi rostro cuando me mesaron las barbas, y esa sangre preciosa fue para romper el techo que tal vez en tu vida hayan marcado con baja autoestima, tal vez marcas de rechazo.
Esas marcas que son techos que a veces nosotros creemos que no nos sentimos dignos de ser hijos del Señor. Jesús ya rompió ese techo a causa de su sacrificio. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que pudo haber recibido una restauración de su imagen o de su identidad, fue Pedro. Jesús le devuelve la identidad de roca, de que él era esa iglesia o esa roca donde se iba a construir la iglesia. ¿Por qué? Porque él tuvo una identidad. ¿Cuál fue la identidad que fue marcada por Pedro? La identidad de traición, de que lo iba a negar. Y a veces tú y yo tenemos marcas de traición, marcas de rechazo, pero el Señor quiere que hoy podamos decirle a Él y romper el techo y sentirnos hijos de Él. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra del Señor dice en Isaías 50 y 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban mis barbas. No encubrí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y ese es el techo que el Señor rompió por tu vida y por mi vida. Tú y yo no tenemos necesidad de sentirnos avergonzados ni permitir que nadie nos haga sentir avergonzados. Él ya derramó un precio grande y esa fue su sangre preciosa para que tú y yo nos sintiéramos identificados hijos suyos. ¿Cuántos hijos del Señor hay en este lugar? ¿Cuántos dicen amén? Y el techo de la identidad es por la cual tú y yo debemos velar. Tal vez esa identidad se forma desde características familiares, tal vez tenemos una etiqueta a un familiar, una etiqueta como hijo, a una etiqueta que nos han puesto, pero el Señor no nos coloca etiquetas, el Señor nos quita vestiduras para colocarnos una vestidura nueva y esa vestidura es la vestidura de hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran porque se sienten hijos del Señor? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y hay un techo que Jesús también ya venció por tu vida y por mi vida, y es el techo del conformismo y de la improductividad. Y a veces estamos en una zona de confort donde nos sentimos tal vez confortables, nos sentimos cómodos, pero el Señor no quiere que tú y yo nos conformemos. El Señor quiere quitar el conformismo y llevarnos de un nivel a un nuevo nivel. Y Jesús, cuando le clavaron sus manos, con esos clavos de sus manos salió sangre y esa sangre vino para traer una redención a tu vida y a la mía. Y esa redención es de la improductividad, una redención del conformismo, una redención donde el Señor nos ha dado dones y nos ha dado talentos. Una redención donde el Señor aún nos ha dado el poder y la autoridad para que a través de cada célula que tú y yo hacemos, cada evangelización que tú y yo hacemos, podamos llevar la verdad y el poder de la palabra del Señor y sanar enfermos. Dice su palabra en el Salmos 22:16, horadaron mis manos. Pero me gusta mucho esta promesa del Señor y esta palabra. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué tal si repites conmigo? Mas soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, dice su palabra, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Y si hay un techo que tú y yo necesitamos romper, es la del conformismo. Si tú y yo nos conformamos, nos vamos a la tumba de la fe. Y el Señor no quiere que tú y yo perdamos la fe. Cuando tú y yo nos conformamos, cuando tú y yo nos ponemos como que cómodos, la fe puede empezar a menguar. Y cuando se pierde la fe, viene como que la impaciencia. Y cuando viene la impaciencia, viene la incredulidad a tu vida y a mi vida. Pero el Señor ya pagó un precio, ya rompió ese techo que hizo para que tú y yo no tuviéramos improductividad, pero que tampoco nos conformáramos.
La palabra del Señor dice que Él nos ha dado a nosotros manos que dan vida. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: Señor, mis manos dan vida? Mis manos son sanadoras. Mis manos son proveedoras. Mis manos son manos que bendicen y mis manos son manos creadoras. Necesitamos romper el techo de conformarnos y creer que nuestras manos no tienen el poder y la autoridad que Jesús ya nos dio a causa del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a ti, Señor. El otro techo que el Señor rompió es el techo de la opresión. Y ese es el techo que el Señor tal vez hoy nos habla a varios. A veces nos sentimos oprimidos por el día a día. A veces viene la opresión a nuestra vida, tal vez por las diferentes responsabilidades que tú y yo podamos tener. Pero el Señor ya rompió ese techo de la opresión. Pero Él quiere que tú y yo, como tenemos tal vez ese ADN donde no solamente decimos: Señor, tú ya lo hiciste por mí, ya yo no lo volveré a hacer, sino que nosotros tenemos un ADN que día a día viene la tentación del enemigo. Y esa tentación del enemigo también quiere venir a oprimirnos. Escuchaba el testimonio de la hermana Jenny Bell y eso fue un momento donde pandemia vino a oprimirnos a muchos. Tantos que muchas personas yo creo que murieron ni siquiera de la enfermedad, sino de la opresión que sentían, de la angustia. Y eso quiere venir a traer el enemigo a nuestras vidas. Pero el Señor también, esa opresión, Él vino a quitárnoslas a nosotros cuando Él fue clavado en esa cruz con sus pies. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo quiere traer una opresión a nuestras vidas, de no permitirnos que tú y yo, siendo ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, donde somos llamados para ir a ser discípulos. Y Él dijo: ya yo rompí ese techo. Ya en tus pies tienen mi propósito. El techo que no te permitía a ti, tal vez que el llamado que Él ya nos hizo desde el momento en que Él hizo ese sacrificio, Él anhela que tú y yo podamos buscar de su presencia. Ese paralítico consiguió a 4 amigos, pero tú y yo tenemos hoy día al mejor amigo, al Espíritu Santo y a Jesús, al cual podemos buscar para que ese propósito y ese llamado que Él ya nos dio, que tal vez por algún desánimo, tal vez por opresión, tal vez por la opresión que me da el mundo, mi familia, tal vez en mi trabajo, me cohíbo de ir y cumplir el propósito que cada uno de nosotros, porque a veces nos sentimos oprimidos. Tal vez viene esa etiqueta del mundo. Tal vez en mi trabajo me siento oprimido porque tal vez me llaman la evangélica, no sé, el evangélico. Tal vez nos llaman en momentos dados que nos sentimos incómodos y viene esa opresión a nuestra vida que no nos permite ser nosotros. Pero el Señor ya rompió ese techo. El Señor, con esa sangre que Él derramó de sus pies, vino para traer a nosotros libertad primeramente, para que tú y yo pudiésemos caminar libres sin pecado alguno, para que tú y yo podamos ir libres a predicar su palabra. Y ese es el techo que el Señor quiere que tú y yo rompamos. Si hay algo que nos oprime, tal vez un diagnóstico, tal vez una etiqueta, no sé qué es lo que te pueda estar oprimiendo el día de hoy, pero el Señor quiere que tú y yo busquemos de su presencia, busquemos de la revelación de su palabra, para que Él nos pueda dar ese poder y autoridad que nos quita a nosotros toda opresión, que nos quita de su llamado y de su propósito. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿quiénes se lo saben? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén. Y aquí Jesús nos afirma que nuestro propósito, nuestro llamado va de la mano a ese sacrificio que Él hizo. Si tú hoy tal vez has venido por primera vez
Es gracias a ese amigo que te trajo, como esos 4 amigos que tuvo el paralítico. Pero quiero decirte que es el llamado y el propósito del Señor en tu vida. Así como ha sido el propósito y el llamado en la vida de todos y cada uno de nosotros. Tal vez algo nos pueda estar impidiendo de todos esos techos que ya he mencionado. Tal vez ha sido el orgullo, tal vez ha sido el desánimo, tal vez ha sido la opresión. ¿Cuál es ese techo que nos puede estar deteniendo a que tu llamado y mi llamado y el propósito que el Señor quiere cumplir en nuestras vidas hasta ahora no se haya dado? La palabra rema de este mes decía en el libro de Amós 4:12 que nosotros nos debemos preparar para el encuentro con el Señor. Y el hecho de que tú y yo nos preparemos para el encuentro del Señor es prepararnos a través de su palabra. Que el Señor quiere que tú y yo, porque Él es ese Señor de oportunidades y Él aún tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y Él aún nos dice, hijo, hija, prepárate para mi encuentro. Pero prepararnos para el encuentro con el Señor tiene que ver con que tú y yo tenemos que determinarnos a escudriñar, a ver y a pedirle al Señor, revélame cuál es el techo que hasta ahora me impide que el día que tú vengas y me llames, el día que aún tú vengas por cada uno de nosotros, no me permita estar delante de tu presencia. Nos es necesario identificar cuál es ese techo, cuál es ese pecado que nos pueda estar deteniendo, cuál es ese sentimiento que no le agrada al Señor, cuál es esa actitud de altivez, de orgullo, actitud de desánimo. ¿Cuál es ese techo? Porque el Señor nos dice hoy, ya yo rompí los techos. Cuando yo fui hace más de 2000 años a ese sacrificio en la cruz, yo rompí esos techos ya por ti. Esa separación que había delante de ti y de mí a causa de un pecado, Él ya los rompió por cada uno de nosotros. Pero aún así tú y yo tenemos que escudriñar y permitirle a Él que Él pueda sacar aún todo aquello a la luz que no nos permita que el día del encuentro podamos estar delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y el último techo que el Señor quiere en esta mañana, poder que tú y yo nos identifiquemos, creo que es el principal techo. Lo mencionamos de último porque fue como que esa última estocada que le hicieron al Señor, pero que es la principal en la cual tú y yo necesitamos pedirle al Señor que nos revele. Y es el techo del doble ánimo. Porque ese techo de doble ánimo es cuando tu carácter y mi carácter no se parecen ni un poquitico al carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo es firme. El carácter de Cristo es decidido. Y a veces en tu vida y en mi vida viene el doble ánimo dependiendo de cómo nos traten, de qué nos digan. ¿Cuántos dicen amén? A veces estamos dependiendo de cómo amanecemos y viene un doble ánimo a nuestras vidas. Y ese techo que el Señor rompió, lo rompió a causa de que Él recibió en su costado derecho una lanza. A causa de que los soldados quisieron tal vez cerciorarse si Él estaba ya muerto. Pero creo que fue la parte más cruel que Él pudo haber experimentado. La palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 19, 34, dice la palabra: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero también dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es decir, ese pueblo quedó enmudecido porque tenían un doble ánimo. Adoraban al Dios, pero también adoraban al Baal. Y el Señor quiere
que en tu vida y mi vida el día de hoy podamos desechar todo techo de doble ánimo que pueda estar irrumpiendo, que pueda estar desenfocándonos. Un doble ánimo que tal vez pueda estar impidiendo en este momento que la gloria del Señor se pueda manifestar en tu vida y en mi vida. El doble ánimo trata de que tú y yo no permitimos, simplemente decidimos que el carácter del Señor no se manifieste, que el carácter de Cristo pueda venir a nuestras vidas. Y ese carácter de Cristo que es manso y que es humilde, ese carácter de Cristo que se manifiesta con el fruto del Santo Espíritu. Hace una semana pudimos nosotros, un grupo de mujeres de esta iglesia, ir a la convención de mujeres en la ciudad de Bogotá. Y la convención se llamaba Fructificar. Y tú y yo estamos aquí este año, la palabra rema es de que tú y yo debemos ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos trata de hacer la obra del Señor, pero que esa obra tenga fruto. Pero en esa convención el Señor nos revelaba que tú y yo no podemos dar fruto si el fruto del Santo Espíritu de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Y tal vez tu carácter y mi carácter, que aún no hemos permitido que sea moldeado por completo, puede ser ese techo que necesitamos romper. Tu carácter y mi carácter puede ser ese techo. El día de hoy no nos permita poder disfrutar de todas las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero cuidado y sea ese carácter el que no nos permita estar delante de su presencia cuando vengamos al encuentro con el Señor. Ese doble ánimo trata de que podamos nosotros hacernos y preguntarnos cuál es el fruto de mi carácter. ¿Sigo teniendo el mismo carácter de que cuando no conocía al Señor? ¿O aún se me siguen manifestando actitudes, palabras, aún conociendo al Señor y teniendo años conociéndolo a Él? Tal vez el fruto del Espíritu Santo del Señor, que es de amor, porque ese sacrificio lo hizo por amor. Él rompió todos esos techos hace más de 2000 años por amor por ti y por mí. Y ese derramamiento de sangre a través de esa lanza que atravesó su corazón hasta que salió la última gota de su sangre, hasta que agua salió, fue por amor. Pero tal vez Él quiere manifestar en nuestras vidas y en nuestro carácter el amor. Pero tú y yo podemos estar manifestando el temor, que es todo lo contrario. Y el Señor quiere que tú y yo rompamos el techo del temor. Tal vez el fruto del Santo Espíritu que en tu carácter y en mi carácter debe venir es el del gozo. Y tal vez estamos con un carácter de amargura. Tal vez vienen a nuestras vidas momentos específicos del día donde nos amargamos o simplemente nos miran y queremos tal vez ladrar como perritos. No queremos que nos miren. El Señor quiere traer el carácter del gozo a nuestras vidas. El Señor quiere traer el carácter y el fruto del Santo Espíritu de la paciencia, para que tú y yo no tengamos impaciencia, porque el Señor nos vuelve a revelar que la impaciencia trae incredulidad. Y tal vez tú y yo hemos tenido promesas, hemos recibido palabras de parte del Señor, tal vez las hemos escrito en tablas, pero como no se ha cumplido, viene a nosotros la impaciencia, y esa impaciencia viene a traer incredulidad, que es un techo para poder estar delante de la presencia del Señor. Tal vez en tu vida y en mi vida todavía se manifiesta la impiedad, cuando el Señor anhela y quiere que tú y yo en nuestro carácter manifestemos la benignidad. Tal vez aún en tu corazón, en tus actitudes y en la mía, aún hay un poquito de maldad. Cuando el Señor quiere que tú y yo rompamos ese techo de maldad y se establezca la bondad en nuestro carácter. ¿Cuántos anhelan el carácter de Cristo? Yo digo amén. Porque el carácter de Cristo es que ese fruto del Espíritu Santo de la fe venga a entronarse en nuestras vidas y se vaya toda duda que genera un techo,
que no nos permita estar delante de su presencia, que no nos permita disfrutar. Es el Espíritu Santo el que quiere traer ese fruto para que tú y yo manifestemos la mansedumbre y la templanza y dejemos atrás toda rebeldía, todo techo de descontrol. Así que si tú has podido notar tal vez que en tu carácter y en mi carácter aún hay algo que el Señor ha querido podar, pero que tú y yo no lo hemos permitido, que tal vez si el Señor sigue cada día anhelando que nosotros podamos morir y desentronar nuestro yo para que sea su voluntad perfecta y agradable la que se entrone en nuestras vidas. Jesús rompió 7 techos a causa de su sacrificio. Techos que hace más de 2000 años nos separaban. Él ya hizo un sacrificio grande por cada uno de nosotros, pero tal vez aún manifestamos desobediencia, aún manifestamos rebeldía, y ya es el techo que nosotros propiamente debemos romper. Ya nosotros somos lo que tenemos que anhelar, buscarlo a Él como ese amigo que nos pueda llevar a romper el techo. Dice la palabra del Señor que esos amigos rompieron el techo, quitaron parte de esas cabillas, tal vez parte de ese barro. Es decir, que quitaron. El Señor también quitó. El Señor se despojó. Y hoy quiere que tú y yo quitemos y nos despojemos de todo aquello que no nos permita relacionarnos, que no nos permita disfrutar de su presencia. ¿Cuál es ese techo que necesitamos romper? ¿Cuál es ese techo que tal vez junto a nuestros hermanos, junto a nuestros líderes, junto a nuestro pastor podemos decirle: necesito que me ayudes a romper este techo? Pero también es necesario que tú y yo en nuestros tiempos de intimidad busquemos de su presencia. Él es ese amigo. Él es quien derramó hasta la última gota de su sangre. Que en tu vida y en la mía podamos escuchar a ese Jesús diciéndonos: toma tu lecho, levántate y vete a casa. Que hoy, Señor, podamos disfrutar de esa palabra que escrita está, que dice que entonces cada uno de nosotros se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Que tú y yo podamos buscar la presencia del Señor, la revelación de lo que Él hizo en la cruz para romper cada techo, de tal forma que cuando tú y yo salgamos de esta iglesia, todos se asombren de la gloria, del poder y de la autoridad que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que así como su palabra dice, que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa aparte del sacrificio de Jesús. Nunca hemos visto tal cosa aparte de todos aquellos techos que Él ya rompió por cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros determinarnos y romper el techo que tú y yo sabemos que aún tenemos, que aún se nos manifiesta, que aún no queremos renunciar, que aún no lo queremos quitar, que aún no queremos despojarlo como hicieron esos amigos con el techo. Nos es necesario quitar. Es necesario despojar, es necesario romper, nos es necesario prepararnos para el encuentro del Señor. Nos es necesario prepararnos para cuando Él venga. Nos es necesario permitir que Él nos pode. Nos es necesario que Él quite lo que tenga que quitar. Pero en tu vida y en mi vida debe haber un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a confesar el pecado. Un corazón dispuesto a decir: sí, en mí hay rebeldía. En mí ha habido desánimo. En mí ha venido un doble ánimo que me ha querido tal vez tener en este lugar adorándolo a Él. Pero también salir y adorar al mal del mundo que está afuera. Él
quiere que rompamos ese techo que no nos permite adorarlo solamente a Él. Que podamos permitir que Él se glorifique en nuestras vidas. Porque si el Señor hoy nos tiene en un nivel de gloria que solamente tú sabes, en ese nivel de gloria. Y en esta convención el Señor nos revelaba que aún en medio del proceso, que aún en medio del caos que tú puedas estar teniendo, el Señor ya nos dio el poder y la autoridad para que su gloria, tú y yo la manifestemos acá en la tierra. Ya tú y yo tenemos el poder y la autoridad a causa de todos los techos que Él ya rompió por cada uno de nosotros. Así que ahí donde tú estás, tú puedas tomar, Señor, la mejor posición. Que hoy, Señor, podamos decir: Señor, queremos romper el techo. Aún, Señor, revélame, trae, Señor, a memoria que es todo aquello, Señor, que aún lo tengo y se manifiesta en mi vida, que no me ha permitido, Señor, romper el techo por completo. Tal vez, Señor, yo he venido aquí por primera vez y había venido con un techo de incredulidad, Señor, porque me hablaban de ti, me decían de los milagros que tú hacías, me hablaban de tantas cosas, pero aún así yo no lo creía. Pero si yo hoy me he determinado a venir, Señor, delante de tu presencia, aún con los años que tengo, los meses que pueda tener en este lugar de asignación que tú me has dado, me es necesario escuchar tu palabra, porque es ese espejo, Señor, en el cual yo puedo verme, porque es en el donde tú me muestras el nivel de gloria que tú tienes en mi vida. Y hoy yo renuncio, Señor,